En esta sección vamos a ver lo que es el bucle while, ¿sí? Donde while significa mientras. Entonces, ¿qué significa esta parte de mientras? Entonces, aquí vemos la definición que mientras se cumpla una condición, esto es lo que usted debe tener en cuenta, que mientras se cumpla esa condición, pues se repetirán las instrucciones del cuerpo del bucle. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos analizar esto? Esto lo podemos analizar a partir de un diagrama de flujo, ¿listo? En el cual podemos establecer una condición. Bueno, antes de esto se puede definir una variable. Entonces, en esa variable se puede establecer la condición que va a tener esa variable, ¿listo? Entonces, si esa condición se cumple, ¿sí? Si esa condición se cumple, pues se realizarán las instrucciones del cuerpo, ¿listo? Entonces, si se realizan las instrucciones del cuerpo, lo que hace el bucle while es volver otra vez al inicio y tomar nuevamente la condición. Si se sigue cumpliendo todavía esa condición, vuelve y pasa al cuerpo y vuelve y repite indeterminadas o las condiciones que el número de veces que la condición establezca. O sea, vuelve y repite este ciclo el número de veces dependiendo de la condición. Hasta que la condición no se cumpla, ¿sí? Si la condición no se cumpla, pues simplemente se va a finalizar el programa. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo es la estructura del bucle while? Entonces, while, ¿sí? Se le da una condición y aquí se pone, debajo del while se pone lo que es el cuerpo del bucle, ¿sí? O sea, esta es la forma en la cual irá escrita el bucle while, ¿listo? Entonces la condición y el cuerpo del bucle, ¿listo? O la instrucción que usted desea, ¿listo? Esto es una advertencia sobre el bucle while, ¿sí? Entonces, dependiendo del programa realizado por el usuario, ¿listo? El bucle while puede crear un programa que calcula infinitamente o un bucle infinito, ¿sí? O sea, el bucle while se puede quedar haciendo, como vemos aquí en el diagrama de flujo, un bucle infinito. ¿Por qué? Porque depende de las condiciones y depende del cuerpo, eso se puede quedar infinitamente calculando. Y ahorita en un programa vamos a ver qué es lo que, cómo se hace un bucle infinito. ¿Listo? Bueno, entonces para esto vamos a pasar a Python. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a escribir el programa while con el bucle while. Entonces primero definimos una variable que puede ser desde i igual y igual 0. ¿Listo? Entonces le vamos a dar while. ¿Listo? Y entonces le vamos a dar que la condición que i tiene que ser eh, menor o igual que 4. ¿Listo? Entonces, esta es la condición, que i siempre sí tiene que ser menor o igual que 4. Entonces, si esa condición se cumple, ¿sí? Si esta condición se cumple, entonces aquí le vamos a dar una orden. Por ejemplo, le vamos a dar imprima i. ¿Listo? Entonces, si esa condición siempre se cumple, entonces lo que va a hacer el programa siempre, imprimirme i. Entonces vamos a correr nuestro programa, ¿sí? Y aquí nos vamos a dar cuenta, bueno, voy a parar un momento el programa, ahí se dieron cuenta que había una sucesión de ceros, ¿sí? Aquí si se dan cuenta, estoy subiendo, 0, 0, 0, 0, entonces ahí se creó un bucle infinito, en el sentido de que, ¿qué? Que cada vez que le digo que imprima ahí, simplemente me está, ¿qué? Imprimiendo el 0, como i siempre es menor que 0, menor que 4, perdón, menor o igual que 4, entonces quiere decir que lo que está haciendo es tomar el valor de i como 0 y volver a repetir el bucle, pero como vuelve y lo toma como 0, entonces vuelve y repite, y ahí es donde se crea un bucle infinito. ¿Sí? Le aconsejo que haga este programa para que se dé cuenta cómo es que se crea el bucle infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí solo está tomando que el valor de i es igual a 0. Entonces, como la condición siempre se está cumpliendo cada vez que repite la función que repite y repite, entonces por eso siempre nos imprime igual a 0. ¿Listo? Entonces, el objetivo es escribir el programa de tal forma que no tienda
a infinito. Entonces, por ejemplo, podemos poner i igual a quién, a i más 1, ¿listo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a suceder? En esta parte lo que va a suceder es que a cada i se le va a sumar un 1, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, aquí vamos a ejecutarlo, ¿sí? Para darnos cuenta. Entonces, dense cuenta, aquí ya no tiende a infinito, sino tiende hasta la condición que es 4. Si se dan cuenta, aquí coordina con el 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué significó? Entonces, dense cuenta, aquí me imprimió el i, que es el primer 0, ¿sí? Porque arranca desde 0. ¿Listo? Después hace la orden, entonces, ¿qué significa? Imprime el i, entonces después pasa la instrucción, que es esta, entonces coja ese i, que es el 0, ¿sí? Entonces 0 más 1, entonces eso nos da, todo esto nos va a dar 1, ¿sí? Entonces toda esta parte nos va a dar 1, y entonces vuelve y retoma acá, ¿listo? Entonces como la condición, como i sigue siendo menor que 4, quiere decir que me va a imprimir ese 1, entonces va a ser este segundo renglón. ¿Listo? Entonces ya el nuevo i va a ser igual a ¿cuánto? A 1. ¿Listo? Entonces después va a pasar aquí, entonces, ya i ¿cuánto vale? I va a valer 1, entonces nos va a dar que 1 más 1 nos va a dar un nuevo i que equivale a este que va a ser 2. Entonces vuelve y retorna aquí, ¿sí? Vuelve y retorna hacia el bucle, y entonces resulta que se sigue cumpliendo la condición porque i es menor o igual que 4. Entonces ahí lo que hace es imprimir el número 2. Y así sucesivamente hasta el número 4. O sea, hasta la condición donde i era menor o igual a 4. ¿Listo? Entonces, eran dos ejemplos, tanto de un bucle infinito como del bucle while. ¿Listo? Ya controlado por medio de una condición. ¿Listo? Entonces, después veremos otros ejemplos, en los próximos videos veremos otros ejemplos del bucle while y unas características.